Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nosotros nos tocó los objetivos de la innovación en el contexto organizacional. Lo presentaremos mi compañero Adedín de la Cruz Hernández y por mi parte, Rubén Gutiérrez. Bueno, antes de comenzar con los objetivos, una pequeña descripción de qué es la innovación organizacional. Es encontrar oportunidades internas en una empresa, es decir, descubrir todas esas debilidades que tiene el negocio en sus relaciones internas, en creatividad y apertura de información, para que éstas puedan ser convertidas en oportunidades para que exista una verdadera cultura de innovación en todos los niveles de la empresa. Es preciso y cabe señalar que la innovación organizacional se basa totalmente en compartir el conocimiento y en lograr el aprendizaje de los individuos que componen la compañía, para crear así una cultura de cambio continuo y tomar el liderazgo productivo en la industria donde se encuentra la empresa. Esto quiere decir que la innovación organizacional tomará tanto los puntos fuertes como bajos dentro del ámbito laboral para poder así mejorar dentro de la empresa. Introducción de una cultura de sostenibilidad ambiental. Bueno,
Hoy vamos a hablar un poco sobre el eje ambiental para el desarrollo. Lo que viene siendo la educación ambiental es considerada como el instrumento idóneo para la construcción de una cultura ambiental de las personas y las sociedades. Su función es alcanzar un desarrollo humano sostenible mediante un proceso que les permite comprender su interdependencia como el entorno a partir del conocimiento crítico y reflexivo de la realidad inmediata, tanto biofísica como social, económica, política y cultural. Su, su objetivo a partir de ese conocimiento y mediante actividades de valoración, respeto, las y los estudiantes se apropien de la realidad de manera que la comunidad educativa participe activamente en la detección y la solución de problemas en el ámbito local, pero con visión planetaria. Existen competencias que debemos desarrollar como sería la aplicación, la participación y lo que sería la práctica. Aplica conocimientos adquiridos mediante procesos críticos reflexivos de la realidad en la resolución de problemas ambientales, económicos, sociales, políticos, de manera creativa, mediante actitudes, prácticas y valores que contribuyen al logro del desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida. Participación comprometiéndose a activar responsablemente en proyectos tendencias a la conservación, recuperación y protección del ambiente, identificando sus principales problemas y necesidades, generando desarrollo de alternativas de solución para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, la de los demás y el desarrollo sostenible. Debemos practicar relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás y los otros seres vivos por medio de actividades y las aptitudes responsables, reconociendo la necesidad de interdependencia. Bueno, eso sería todo. Para la mejora del rendimiento, podemos administrar un proceso en los empleados más intensivo que complejo. Los pasos de un flujo para mejorar el rendimiento son fáciles de entender y poner en práctica. La dificultad radica en la carga emocional involucrada. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder debe ser bastante franco durante una conversación personal con cada uno de sus subordinados e indicar los puntos de mejora, es decir, que las cosas que no están haciendo bien. Y no siempre es bien recibido por algunos empleados, sobre todo porque puede significar el futuro de sus puestos del trabajo. Esto tiene que ver mucho con el papel del líder, el cual es ayudar y hasta servir de entrenador a la hora de una capacitación o de alguna duda de un empleado. El principal objetivo de este punto es preservar los puestos de trabajo de los empleados, haciendo todo lo posible para lograr el rendimiento que la empresa necesita. Bueno, en este punto tenemos la disminución de costos operativos. La disminución de costos operativos es uno de los temas más abordados dentro de las empresas, ya que se hacen todo el tiempo, porque es un proceso permanente. Esto se debe ya que se busca mejorar la rentabilidad de la empresa y, en consecuencia de esto, la productividad dentro de ella. Es decir, que trata de hacer más con menos. Trata de producir más con lo que se tiene o producir lo mismo con menores gastos. En este objetivo tratan básicamente de reducir costos, que es lo que pasó por ejemplo en la pandemia, que como no hubo tanta actividad laboral ni económica, se decidió por reducir no solamente los costos, sino también reducir el número de empleados para así mantener un equilibrio tanto económico como capitalmente. Porque si uno mantenía a todos los empleados que se tenían tomados en cuenta mediante la crisis, no iba a ser costeable para las empresas. Bueno, en la mejora del clima organizacional. Esto quiere decir que cuando uno está en un ambiente positivo en su lugar de trabajo, crea una atmósfera no solamente de entusiasmo y de motivación, sino también de buena energía para los empleados que laboran dentro de una empresa,
ya que ellos son quienes pueden mejorar el rendimiento de una organización dentro de la empresa. ¿Qué se busca a la hora de hacer esto? Es no solamente una buena remuneración económica, sino también determinar el buen rendimiento de los empleados para asegurar también la sustentabilidad de una compañía, ya que cada empleado debe garantizar un ambiente laboral positivo para sus colaboradores, y esto posteriormente logra influenciar positivamente en el estado de ánimo del equipo dentro de una empresa, y por ende el rendimiento y productividad igualmente dentro de la empresa, ya que si un empleado está bien dentro del equipo de labor, todo el equipo por medio estará bien, y así tendrán un mejor rendimiento en las ventas o en el trabajo. Bueno, la reducción de riesgos y su prevención, este es un objetivo que busca modificar y disminuir las condiciones de riesgos existentes dentro del ámbito laboral, ya que así evita el riesgo de perder algún empleado dentro de la empresa. Esto quiere decir que trata de no mantener a la exposición la vulnerabilidad de las personas, en este caso de los empleados, para evitar o minimizar los daños. Las empresas tienen que tener no solamente las medidas de seguridad adecuadas, sino también el conocimiento de qué hacer a la hora de una emergencia. En dado caso, no sé, de que un empleado llegue a sufrir supongamos así, un ataque, sepa qué hacer, no entrar solamente en shock y esperar a que lleguen gente con conocimientos para hacerlo, sino que también tienen que estar preparados para cualquier tipo de situación, en dado caso de que llegue a darse algún problema dentro del ámbito laboral en la empresa. Realización de una nueva cultura organizacional. La cultura organizacional comprende un conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos, tradiciones compartidos por las personas que integran una organización que regulan su actuación. Se distingue la forma informal. Se exponen sus elementos, los factores internos, externos que influyen en ella, así como el cambio y la cultura de los elementos son necesarios para incentivar y contrarrestar en la búsqueda de una cultura orientada al conocimiento. En general es posible identificar al menos dos subsistemas de culturales en una organización: la cultura formal, que consiste en expresiones idealizadas de lo que debería ser de los valores, creencias y el comportamiento de los miembros, y la otra sería la cultura informal, que contiene los comportamientos como son en realidad. En ocasiones estas dos culturas chocan entre ellas y con la cultura general de la organización en ese sentido. Indican varios aspectos importantes: la endogamia cultural, que se produce cuando no hay intercambio formal e informal entre las culturas; los choques entre subculturas, aunque sea deseable una sana tensión entre ellas, si se torna muy pronunciada, se vuelve nociva y puede suponer un problema; la exclusividad, cuando la subcultura asume los requisitos de los clubes selectos, impone restricciones para pertenecer a ellos, se producen exclusiones arbitrarias de algunos individuos, etc. La cultura no solo incluye valores, actitudes y comportamientos, sino también la visión, las estrategias y las acciones que en conjunto funcionan como sistema dinámico. La cultura es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas compartidas en mayor o menor medida, por lo que los miembros de una organización determinan la forma como funciona una empresa. Se refleja en las estrategias, en estructuras y sistemas establecidos a lo largo de los años de funcionamiento y se identifican en los sistemas dinámicos de la organización, porque los valores pueden modificarse como efecto de aprendizaje continuo de los individuos. Es la cultura organizacional la que define el comportamiento, motiva a sus integrantes y afecta la forma en que la organización procesa la información. La combinación de diversos factores muestra las bases
de la cultura organizacional. Tal es el caso de la información y diseminación, el uso del correo electrónico de informes, así como la preferencia de la información oral. Cambiar el foco del producto al foco en el cliente. Ante las dificultades para conseguir nuevas ventas, hay muchas empresas que están realmente focalizadas en el cuidado de sus clientes. Estas buscan la mejor manera de hacerle el mejor trato al cliente para que el cliente pueda llegar más seguido y se quede con la empresa. Lamentablemente muchas empresas, a pesar de decir que el cliente es lo más importante, realmente no practican este credo. Quiere decir que a muchas empresas les da igual si son clientes o no, y otras empresas están más focalizadas en cuidar a sus clientes, que el cliente siga con ellos, que el cliente siga comprando sus productos o lo que se le siga. Ha estado a la orden del día de las empresas con el foco en hacer nuevos clientes y no cuidarlos como se merecen independientemente de la calidad del servicio. El foco en el cliente es mucho más que ofrecer un buen servicio. Hay muchas dificultades para conseguir nuevas ventas. Sabemos que hoy día el marketing es muy abierto y cada vez es un poco más complicado. Especialmente muchas empresas con trayectoria y con buen número de contratos se están centrando en el cuidado de sus clientes actuales. Las pocas empresas que realmente están entradas en el cliente, y además de decir que el cliente es lo más importante para ellas, se lo creen, no habrían tenido mayores dificultades para implementar esa estrategia en el caso de elegirla. Aunque eliminación de prejuicios. Un prejuicio es una creencia, una forma de saber o conocer algo que no es cierto. Es una atracción emocional o adhesiva a una falsedad o error. En un nivel personal, el prejuicio representa un determinado bloqueo, una exteriorización del potencial humano, porque la capacidad de amar ha sido utilizada para impedir y bloquear la capacidad de conocer. A menudo el ser humano ignora tener prejuicios. De la misma razón, es fanatismo e ignora que es ignorante. Innovación. Todos nosotros sabemos que la innovación se basa en la tecnología, en el marketing y más que nada en las redes sociales, como muchos de nosotros lo hacemos. Innovación es un proceso de generación, construcción e implementación de ideas, con beneficios económicos para la empresa, personales y para los involucrados, y contribuyente al crecimiento sostenible de la compañía. Estudios demuestran que la innovación es un poderoso motor de crecimiento. 20% de las empresas innovadoras crecerán al 62%. Las empresas Las empresas con menos del 20% innovadoras crecerán. Innovación organizacional. El 88% de las empresas consideran la innovación como necesidad competitiva y factor de éxito. Y el 12% no cree que pueda ser así. Entonces las áreas con mayor innovación se basan en producto al 29%, modelo de negocio al 20% y tecnología en el 20%, igualmente en los procesos, que es un equivalente al 10%. ¿Cómo podemos lograr esto? Existen formas obviamente no es por magia ni por tecnología, es más que nada se basa en el esfuerzo que nosotros pongamos. Innovación como cultura organizacional, innovación llevada al ADN e innovación alineada con estrategia. Bueno, en mi conclusión, los objetivos lo que buscan hacer es mejorar el rendimiento dentro del ámbito laboral en una empresa. Y antes de lograr hacer estos objetivos se tiene que ver los puntos tanto positivos como negativos dentro de esta, ya que conociendo esos puntos como base se podrá determinar el qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita y en qué es lo que puede mejorar una empresa, ya que si uno no conoce cómo se encuentra el ámbito laboral, será muy difícil lograr y llevar a cabo los objetivos.